Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Un placer saludarles en este día frío de mayo. Ya empezamos nuestro invierno, pero es lo que nos toca. Parece ser que nos saltamos desde el verano al invierno de un viaje, pero vamos al estudio de la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar el capítulo 24, esperamos terminar. El capítulo no tiene tantos versículos, así que vamos a hacer el capítulo de una sola vez. Y nos habla acerca de la muerte de la esposa del profeta y parte con esta parábola del caldero hirviendo que vamos a mirar hoy día. Así que antes oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, conducirnos, mostrarnos tu voluntad y tu propósito para que podamos comprender y estudiar tu palabra de la mejor manera. Guíanos en este tiempo, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir al texto bíblico. Y vamos a comenzar primero con los textos 1 y 2 de este capítulo 24, que dicen: vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Como Dios había ordenado, se registró cuidadosamente esta profecía. Esta fue una fecha que trae un cambio, trae un giro en cuanto a la nación,
y en cuanto a la vida, y que iba a ser recordada por mucho tiempo. Si queremos relacionar esto con, por ejemplo, con lo que ocurrió en los Estados Unidos, por allá en el siglo XXI, en nuestro siglo, por ejemplo el 11 de septiembre, no por allá, sino que muy cercano, que rememora, que recuerda los ataques contra los Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001. Las fechas se registran lo más exactamente posible. En Jeremías, en Segunda de Reyes, tanto en el capítulo 25 de Segunda de Reyes, en el capítulo 39, el capítulo 52 de Jeremías, aparece esta fecha. Y yo quiero compartirla con ustedes para que podamos entenderla de mejor manera. Segunda de Reyes, capítulo 25, vamos a mirar el texto allí para que podamos comprenderlo mejor. Capítulo 25, versículo 1, dice el texto así: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Está registrado. Y lo mismo ocurre con Zacarías, que coloca esta fecha con días especiales, como por ejemplo un ayuno en recuerdo, en honor de los exiliados, recordando aquello. Y el rey babilonio pone este sitio en ese mismo día. Y el día, por lo tanto, marca un hecho importante en la vida del pueblo de Israel. Y este sitio final, que es la conquista, que es la destrucción, que es acabar con Jerusalén, ese era el propósito. Pero dice que Jerusalén aparece como un caldero hirviendo, como una olla. Y dice el texto bíblico en el capítulo 20, que estamos viendo, capítulo 24, ahora los textos 3 al 5 dice lo siguiente: y habla por parábola a la casa rebelde y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla, y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. No sabemos si Ezequiel hace una representación literal de esta parábola o si simplemente cuenta la historia. Sin embargo, de cualquier manera, el sentido, el propósito, el objetivo, el significado es el mismo. Es la imagen de una olla o de un caldero que está lleno de agua y de piezas de carne. Por lo tanto, esto nos da a entender que Jerusalén sería para Nabucodonosor un gran acontecimiento, y esto sería casi como una fiesta, ¿no? El cocinero haría algo especial, no algo ordinario, ¿no? Y por lo tanto se habla de cómo alimentar con fuego estos huesos. Y la orden va por ahí: hacer hervir bien la olla para que su contenido hierva a fuego lento y se cocine. Mayormente los comentaristas consideran que la imagen es de huesos de animales, pero hay un escritor de apellido Bloch que argumenta de manera interesante que es la imagen, dice él, escalofriante de un fuego alimentado por huesos humanos. Dado esto en el sentido de que la forma plural que se usa en otras partes de Ezequiel solo es de huesos humanos. Entonces, él dice, un elemento interpretativo, dice Bloch, ya ha sido introducido. El contenido de la olla a punto de ser destruido no son huesos de animales, son de humanos. Pero continúa el texto y los versículos siguientes, 6 al 8, dice: pues así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres. Mira, así dice el texto, ¿no? Ay de la ciudad de sangres,
de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada, por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada la ha derramado, no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta, para que no sea cubierta. Hay de la ciudad de sangres. Entonces, en este mismo día en que Jerusalén es rodeada, es sitiada por el ejército de Nabucodonosor, no hay dudas entonces que esta ciudad de sangres es una referencia a la nación de Israel, perdón, de Jerusalén. Y esto va en dos sentidos. Por un lado, era la ciudad en la cual se había derramado demasiada sangre, y sangre inocente. Y segundo, era la ciudad donde, bajo el ataque, bajo el sitio de Nabucodonosor, se derramaría mucha hambre. Cuando hablan de cuya herrumbre, algunos traducen esta palabra como escoria. Pero en realidad, la mejor palabra para esto sería óxido. Y esto era símbolo de corrupción, de corrosión de la ciudad. Y puede entonces representar la sangre de las víctimas asesinadas por la intriga y la opresión. Y dice el texto, cuya herrumbre no ha sido quitada. Es decir, toda inmundicia, todas sus abominaciones, todas sus lascivias están todavía dentro de ella. No han sido castigados. No han sido tratados como culpables por la ejecución de leyes justas, ¿no? Y buenas, sino que estos ciudadanos han continuado en ellas con obstinación. Sácala, arranca la carne indistintamente, que ninguna pieza sea elegida para un rey o un sacerdote. Es decir, hay un desgaste, hay una maldad, hay un propósito. Pero luego dicen los textos 9 al 13, pero más hay para la sangre, para la ciudad de sangre. El ay de Jerusalén no termina con las tragedias que se describen en la sección anterior. Había mucho más. Y estos textos 9 al 13 nos lo plantean así. Dice, ay de la ciudad de sangre, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña, encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo. Es decir, hay todavía mucho más que hacer por ella. La oportunidad que Jerusalén había tenido ya había pasado. Por lo tanto, el Señor dice, el fuego será un agente de destrucción. Aquí no hay rasgos de purificación, sino de destrucción. Este fuego, que ahora es la destrucción final de Jerusalén, en manos de los babilonios. Y por lo tanto, como dice esta parábola, se amontonará la olla y se reducirá a metal fundido. Habrá una destrucción final. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque a lo largo de muchas generaciones, Dios había enviado siervos, profetas, hombres de Dios, para que limpiaran. Ellos tuvieron instituciones del templo, los sacrificios, las fiestas, el sacerdocio. Todos ellos debieron ser agentes limpiadores. Sin embargo, no lo hicieron. Por lo tanto, Dios no enviaría a otros para limpiar. Simplemente los juzgaría.
En el texto cuando señala, porque te limpié, uno podría pensar que Ezequiel está recordando eventos históricos, con la reforma de Josías, por ejemplo, pero también con los esfuerzos del mismísimo Ezequías. Toda esta profecía de Ezequiel implica que Dios cesará a Israel y por lo tanto sería limpiado por completo. Pero cuando Dios comience a restaurar a Israel, la palabra inmundicia denomina las peores clases de impureza, inmundicia. Es decir, agrupa dentro de ella otros actos impuros, como adulterio, incesto y otros. Y lo peor de todo es que estos pecadores no eran simplemente cosas que ellos hacían de manera casual, sino que eran calamidades que ellos hacían a conciencia. No eran cuestiones accidentales. De ahí que viene lo que aparece en el texto 14. Dios va a hacer algo. Y el texto dice, yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Él no quiere dejar ninguna duda de que las cosas ocurrirían como Él les había dicho. Como Dios había hecho un pacto con ellos allá en el monte Sinaí. Si ustedes son fieles, tendrán bendición. Si ustedes son infieles, son desobedientes, entonces serán malditos. Serán bendición si obedecen. Serán malditos si desobedecen. Hasta nuestros días eso sigue así. Si nosotros seguimos el camino recto del Señor, hay bendición. Cuando nos torcemos, cuando nos vamos por el lado, es cuando nosotros acarreamos sobre nuestra vida destrucción. Y no puede ser de otra manera. Entonces, en ese pacto que Dios había hecho con ellos, en ese pacto que Dios había realizado con ellos, un pacto de cuidado, de protección, de amparo, de misericordia, de bendición. Bendición si obedecían. Pero también, por otro lado, maldición si no hacían la voluntad de Dios. Así es que las consecuencias del castigo, del juicio de Dios, no es por causa de Dios, es por causa de lo que ellos mismos habían hecho. Luego entonces aparece para nosotros la muerte del profeta Ezequiel, de la esposa, perdón, del profeta Ezequiel. ¿Qué es lo que ocurre? Dios le dice a Ezequiel que su esposa va a morir. Y le dice cómo debe reaccionar. Y miren lo que dice el texto. Hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan de lutado. Dios le trae a Ezequiel un mensaje que impacta su vida y que tiene relación con su esposa cuando se refiere a ella como el deleite de tus ojos. Y que Dios lo haría de una manera repentina, de una manera inesperada. Y esto trae a la memoria la experiencia de Job. Cuando él estaba en esta fiesta y le vienen a avisar que pasa esto con un hijo, con el otro, con esto, con lo otro, con que se acaba todo.
Por lo tanto, viene esto de golpe. Ahora, de golpe, con dolor, con aflicción. Esto no era algo simple, no era algo pequeño, era realmente fuerte. No te lamentes, no llores por la pérdida del deleite de tus ojos. Y la orden es muy fuerte. Ni corren tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto. Según Levítico, capítulo 1, versículos 1 al 4, Dios restringía el luto a los sacerdotes. Y esto que está ocurriendo aquí se puede apreciar como una extensión de eso. Dios no le estaba prohibiendo el dolor, porque sin duda esto le causaba un gran dolor al corazón, a la vida del profeta. El dolor no se puede obviar. Recuerden ustedes que el mismo Señor Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Lo que Dios le pide al profeta es que no haya un lamento tan grande de todo esto, que era lo normal que ocurría en aquel tiempo. En Jeremías, en el capítulo 16, versículo 5, podemos encontrar esto. Y creo que nos va a ayudar a entenderlo cuando lo leímos. Decía, porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. ¿No? Se eclipsa el dolor, la amargura, la aflicción. Se produce un eclipse en el momento de la calamidad, de la maldad. Él sabía, Dios sabía que esto produciría un gran dolor en el alma de su siervo. Tanto en lo íntimo, en lo privado, en lo reservado de su vida, como también en lo público. Por lo tanto, es bueno saber que Dios nos entiende, que Dios comprende nuestro dolor, nuestra aflicción. Sin duda que lo hace. Y dice después, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Probablemente, como muchas veces, Ezequiel habló con el pueblo, les contó, les habló, le abrió el corazón sobre lo que había dicho. Esta vez su mensaje era un mensaje triste, un mensaje de dolor. Les dijo que su mujer moriría. Pero fíjense que aquí hay algo interesante que no nos dice el texto. Y es, ¿cuál habrá sido el diálogo, la conversación de Ezequiel con su esposa el día anterior? ¿Qué le habrá dicho el profeta a su mujer? Y luego él dice, y a la tarde murió mi mujer. Sin duda, era un gran dolor y una gran pérdida para el profeta.
Y esa expresión, el deleite de tus ojos, nos guía, nos conduce hacia una relación afectuosa, amorosa del profeta. Como podemos verlo a través de todo el libro, un hombre de profundos sentimientos. Que en varios pasajes él manifiesta su dolor, su lamento, su lloro por lo que ocurre con Jerusalén y Judá. Por cierto, entonces, de la misma manera, es afectado en lo más profundo de su vida por esta pérdida. Pero luego él dice, y a la mañana hice como me fue mandado. No es fácil, amigos, no es fácil obedecer a Dios en los momentos más duros de la vida. No es fácil obedecer a Dios cuando somos nosotros los afectados. Es más sencillo cuando tenemos que dar un mensaje para otros. Pero cuando el mensaje tiene que ver contigo, eso produce dolor. Por lo tanto, en los momentos más críticos de la vida, en los momentos más difíciles de la vida, sin duda que hay que mostrar obediencia a Dios. Y sobreponer el amor a Dios por el amor conyugal. Esto nos enseña varias cosas. Estas pérdidas repentinas, por ejemplo, pueden ocurrirle a cualquier persona. A los hombres de Dios, a los pastores, a los siervos, a cualquier miembro de la iglesia. Es también esto un hecho inusual. No volvemos a leer otro como este. El duelo, el lamento, el llanto ante la pérdida de un ser querido es tan natural, es tan normal, que Ezequiel necesita un mandato de Dios para saber qué hacer frente a este dolor y con este dolor. Ahora, le preguntan, ¿acaso no nos vas a enseñar qué significan para nosotros, para el pueblo, estas cosas? La gente estaba realmente sorprendida frente a esto. Pero no solo estaba sorprendida, sino que se le había producido un desconcierto por un lado por la pérdida del profeta, pero también por el comportamiento de él. Era tanto el tiempo que habían pasado juntos, el profeta con el pueblo, que ellos ya entendían que detrás de todo esto debía haber, sin duda, una enseñanza. Debía haber una palabra profética. Por eso es que le piden, ¿no nos vas a explicar? ¿No nos vas a decir qué significan estas cosas? ¿No nos vas a explicar tus actos? ¿No nos vas a explicar por qué no lloras? ¿No nos vas a explicar por qué no te lamentas? ¿Por qué no sufres? ¿Por qué no derramas tu corazón? Explícanos. Es por eso que le piden que le explique. Ahora, en los siguientes textos, Dios le explica al pueblo la señal. Y miren lo que dicen los textos 20 al 24. Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada.
y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gimiréis unos con otros. Ezequiel pues os será por señal según todas las cosas que él hizo. Aquellas también haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Entonces yo les dije, este suceso trágico tiene una explicación. Tiene una explicación. Tiene un propósito. Y es el Espíritu Santo quien revela aquello. Y le señala al pueblo lo que ha de venir. Todo aquello que a ustedes les significaba y que les garantizaba su seguridad, se acabará. El deseo de vuestros ojos, es decir, lo más preciado para ustedes, lo que más les deleitaba, vuestros hijos, sus hijos amados, ellos morirán. Pero con toda esta tragedia, Dios está diciendo, ustedes tendrán, con toda esta tragedia, vuelvan sus amados, sobre sus amados y su amado templo. La gente tendría que volver a hacer lo que hizo Ezequiel en su parábola, adorar a Dios. La incapacidad de defenderse, de poder detener los acontecimientos que estaban pasando, simplemente traerían más y más dolor sobre ellos. Y Dios le explica a Ezequiel, y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer la noticia. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con ellos. Tú les serás por señal. Al final, tanto el profeta como su Dios, el Dios del pacto con Israel, el Dios del pacto, serían vindicados y revelados. Ese día, Jehová el Señor quitará la alfombra al remover el suelo de todas sus esperanzas. De todas sus esperanzas. Ya no estarás más mudo. Tu lengua se soltará. Podrás comenzar a profetizar en un tono más esperanzador. Ahora Dios, ahora que todo esto había acontecido, Dios podía comenzar a reconstruir. Y la restauración final sería gloriosa. Esto ocurre en el día de hoy, amigos. Cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una familia se arrepienten y se convierten a Dios, Dios restaura, Dios levanta, Dios reivindica y Dios revela su voluntad. Es cierto, el dolor primero es fuerte, pero también la gracia del Señor. Que Dios nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia con nosotros. Ayúdanos a ver tu propósito en cada
cosa que ocurre en nuestra vida, que podamos ver tu adoración, tu alabanza, tu gloria sobre nosotros. Te adoramos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos. Y nos encontramos la próxima semana en un nuevo estudio de la palabra del Señor. Bendiciones. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí.